Adoramos al Padre por su infinito amor y su misericordia y su compasión, porque nos ha amado con amor eterno, como dice la palabra, con amor eterno te he amado. Damos gracias al Señor por su bondad. Damos gracias al Señor por este día, por la oportunidad de llevar el Evangelio, de predicar esta palabra a usted y a usted que va a estar escuchando este mensaje. Nuestra esperanza es que usted sea edificado con esta palabra, que es palabra de verdad. Tengo un tema, el cual voy a dejar plasmado aquí, con el interés de que usted lo escudriñe y se haga de la sabiduría, de la ciencia divina. Y para aquellos que todavía no conocen al Señor, le conozcan y vengan a Él. Quiero leer la palabra del Señor en San Marcos capítulo 16, 16. Le voy a pedir que comparta esta transmisión. Soy el pastor Visitación Soto. San Marcos 16, 16 dice de esta manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere ha sido ya condenado, o será condenado, porque en otro evangelio dice ha sido ya condenado. Entonces vemos nosotros que la ordenanza divina, el mandamiento divino que el Cristo maravilloso de la gloria, nuestro Mesías, nos dio antes de su partida, que teníamos que predicar este evangelio para que aquellas gentes, aquellas personas que creyeren pudieran obtener la salvación que solamente es por fe. La palabra del Señor no dice en ningún lugar que la salvación es por miedo, que la salvación es por obras. De hecho dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Nuestra obediencia a este mandamiento es ir y predicar la palabra. Para que los que ponen su corazón como buena tierra, como buen terreno, esta semilla caiga y dé frutos para vida eterna. Dios honra nuestra fe. Amén de que el Señor tiene que hacer cosas, permitir cosas, para que la gente le dé temor. Pero a lo largo de la palabra de Dios hemos visto, como dice el libro de Isaías, en el libro de Isaías, de que la gente, cuando vienen los juicios divinos, aprenden justicia. Pero por lo largo de la historia hemos visto que han venido juicios, han venido calamidades, hambres. Bueno, yo que ya no soy un joven, me acuerdo de lo que mi padre me decía con respecto a una plaga que llegó a nuestro país, la cual se llamaba fiebre amarilla. Y esta mató multitudes de personas. Los enterraban por masa. Y déjeme decirle algo. Esa es solamente una de las pruebas de las plagas que han venido. Terremotos que han matado multitudes. Bueno, en este momento estamos escuchando de alúes, alud de tierras
por las llovederas que han matado personas. Bueno, el pasado virus que todavía anda por ahí enfermando gente, mató a millones, mató a multitudes, enfermó a muchos y podemos ver sus consecuencias al día de hoy. Y recuerdo que la gente entró en miedo, entró en temor. La gente estaba encerrada con temor, muchos tuvieron temor. Mi canal se llenaba de miles de personas escuchando los mensajes que yo predicaba y ministraba a personas que me llamaban. Pero una vez que se calmó esa situación de la pandemia, muchos volvieron a sus vidas normales. Es más, gente de la iglesia que tuvieron temor, cuando esto se normalizó, volvieron a su vida cotidiana. O sea, aquel temor fue momentáneo. Dice que el impío no aprenderá con el temor de Dios. El que ya no se convierte con la palabra del Señor escrita, porque dicho está por el Señor Jesucristo, el profeta de profetas, que no necesitaba que ningún maestro balanceara esa profecía, escudriñara si la profecía era de Dios o no, porque sabemos que nuestro Mesías, Jesucristo, es la verdad, es la palabra. Y él mismo dijo con su boca: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Estamos hablando lo que él palpó, aquellos que escribieron dirigidos por el Espíritu Santo acerca de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, no pasará, se cumplirá. Este es el hecho de Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, el libro de Marcos, el libro de Juan, y todo lo que los apóstoles vinieron repitiendo de lo que el Señor había dicho. Es como su venida, que está palpada, está escrita en varios libros de la Biblia. San Juan capítulo 14, verso 1 en adelante. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Y así sucesivamente está escrito acerca de la venida de Él. Por eso es que podemos decir claramente: el Señor regresará en cualquier momento. Y aunque nos dejó evidencia de señales, las cuales comenzamos a ver, su venida tendrá cumplimiento al pie de la palabra. Los juicios que él anunció están teniendo cumplimiento. Lo que anuncia el Espíritu de Cristo en el libro de Apocalipsis se cumplirá al pie de la letra. Pero qué importante es la fe. Porque la fe da salvación a la persona. Y Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo esto lo estoy diciendo yo, porque hoy en las redes se cumple lo que dice Isaías, de que en aquel tiempo en Israel había tanto profeta que era como muchos pájaros encerrados en una pajarera.
en una jaula. Eso es lo que estamos viendo al día de hoy. Esta muchedumbre de profetas que han aparecido. Y puedo decir yo, no burlándome, ni alegre por lo que voy a decir, porque es lastimoso que muchos se engañen y que muchos caigan en el engaño, y que algunos pequen en contra del Señor, diciéndose que se llaman profetas. A través del tiempo que estamos viviendo, que es profético también, vemos cómo surgió el Internet y luego surgieron las plataformas digitales como ya usted las conoce, y que no tengo necesidad de perder mi tiempo diciendo una por una. A través de esas plataformas digitales, donde muchos podemos grabar mensajes y ponerlos allí, o en este caso hablar directamente como lo estoy haciendo ahora mismo, muchos comenzaron a darse cuenta que podían hacerse de algo allí, y comenzaron como personas que se daban a conocer como cristianos, pero que dieron algún interés en las plataformas, y de repente surgieron y saltaron como profetas. Y estamos viendo nosotros los países saturados, las redes saturadas por profetas. Pero vemos pocos pastores, vemos pocos evangelistas hablando la palabra. Es más, hay una gran escasez en este momento de maestros de la palabra. Pero es que para ser maestro de la palabra se necesita quemarse las pestañas escudriñando las escrituras, desde el principio hasta el fin. Y esa es la causa y el problema actual que nosotros tenemos. El no tener maestros que escudriñen las profecías que están saliendo por estas redes, y que a muchos meten en problemas por el hecho de que si no suceden las cosas que ellos hablaron, entonces hay gente que dice, bueno, no voy a creer. No voy a creer a la predicación del evangelio, porque como lo dije antes, Dios se agrada en la fe. Dios busca personas que crean en su palabra para que sean salvos. La palabra dice que el justo vivirá por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Que a este se le llama el camino de la fe. Volviendo al tema, ¿dónde están los maestros que se supone que deben de existir? Porque el Espíritu Santo tiene una diversidad de dones, entre ellos el de maestros. Y es el maestro el único que puede juzgar la profecía, si es de Dios o no es de Dios. Porque antes de que tales profetas salgan anunciando, valga la redundancia, profecías que vendrán, la palabra del Señor ya lo dice. Y aquí en la palabra de Dios dice cosas que deben de aterrorizar a la gente. Mas sin embargo vemos que a través del miedo, no temor a Dios, porque el temor a Dios es aquel que nos da sabiduría a nosotros. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero el miedo pasa en un momento y la gente vuelve a su rutina. Lo estamos viendo como lo habla el capítulo 6 de Apocalipsis en su versículo 9 en adelante. Cuando están descendiendo los juicios de Dios a la tierra, los que están metidos en sus cavernas, en sus cuevas, en sus búnkeres, por decirlo así,
cuando ven la manifestación de Dios Padre sentado en su trono y el Cordero a la diestra del Padre, con grande ira, gritan y dicen a las piedras: caenos encima, escóndenos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ¿quién podrá estar en pie delante de él? Notemos algo, que esta gente no se arrepintió. Esta gente no se arrepintió. Viendo que el Cordero estaba a punto de descender a hacer juicio y a destruir a los que destruyeron la tierra y a los que nunca jamás tuvieron temor de él, nunca jamás creyeron en él, nunca jamás dieron tiempo para buscar a Dios, sino que entregaron sus almas al mundo, a los vicios, a todas las cosas del mundo. Nunca tuvieron tiempo para el Señor. Entonces vemos cómo el temor, el miedo, poco ha aportado al ser humano. No así la fe que agrada a Dios. Qué bello es que le prediquen la palabra a uno y uno creer. Como dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si el padre de familia cree en Jesucristo, todos sus hijos van a seguir la línea del padre. Si papá y mamá se entregan a Cristo, todos los hijos van a seguir a sus padres. Pero el temor, miedo, poco ha hecho a la humanidad. Vemos cómo han surgido juicios. Hemos visto nosotros fenómenos naturales que han barrido con poblaciones. Y estaba yo observando a personas cuando Miami sufrió de huracanes y grandes inundaciones, como gente decía: bueno, yo acumulo cerveza en el ático de mi casa y bebo y me alegro. Y nunca jamás pensaron en el peligro que estaban corriendo. Dice aquí la palabra: y el que no creyere ha sido ya condenado. El que no creyere será condenado, y el que creyere será salvo. Más allá dice: y esta señal seguirán a los que creen. No dice a los pastores, no dice a los profetas, no dice a ninguno de los 5 ministerios, sino que dice: a los que creyeren en mi nombre. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, dice, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren alguna cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Está hablando de gente que cree, no de gente que tiene miedo. Porque el mundo no le importa el miedo. Todos abogaban porque pasara la ola de la pandemia. ¿Para qué? Para volver nuevamente a sus pecados. No obstante, a los que creen serán edificados, como dijo Jesucristo. La semilla que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60, al 100. Buena tierra es aquellos que creen en la palabra. Y que vengan tempestades, como dice la palabra del Señor, hablando del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, lluvias, tempestades, dieron contra aquella casa y la casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. En fe, en la roca que es Jesucristo. Y dice del hombre insensato también,
de aquellos que quieren llevar una vida muy fácil, aún los que se llaman creyentes, que piensan que el evangelio es un evangelio de haraganes, un evangelio de negligentes, un evangelio de gente apática, un evangelio de gente perezosa, haragana, negligente, pusilánime. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es aquel que hace al hombre y a la mujer fuertes en Dios, que le sacan músculos espirituales por causa de haber creído y de ejercitar la fe a través de la oración, del ayuno, de la lectura bíblica, de la búsqueda el buscar de Dios. Ese tipo de creyente que ejercita la fe, que no es perezoso, que no es negligente, que no es pusilánime, sino que somos gente de batalla, de guerra. Que pueden venir pruebas, pueden venir batallas, y nosotros no quitamos la mirada de Jesucristo. No comprometemos nuestra fe con nada. Haya dinero, no haya dinero. Haya prueba o no haya prueba. Haya trabajo o no haya trabajo, etcétera, etcétera. No comprometemos nuestra fe. Es innegociable nuestra fe. Porque es la única que agrada a Dios. A Dios solamente lo podemos agradar con nuestra fe. Y todo esto lo estoy diciendo yo, parafraseándolo. Porque por mucho que estos profetas hablen de que vienen tantos juicios el próximo año, pero nunca dicen si Dios se lo permite a los que ejecutan todas estas acciones. Alguien dijo por ahí, Dios es el que tiene la última palabra. No, Dios tiene el control sobre todo. Y ya Él dejó plasmada su palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ha sido ya destituido de la gloria de Él. Porque hay un día, como llama la palabra, en el cual el Señor juzgará a este mundo pecador. Lo que ahora se aproxima son cosas para tratar con la iglesia del Señor, para ver cuántos se deciden a no tomar un evangelio chipiripi, como dicen. Un evangelio fácil, un evangelio, como dicen los de la prosperidad, los del reino ahora, como dicen, un evangelio fácil, un evangelio lleno de plata, de dinero, de facilidades, de buenas casas, de lujos. Ese no es el evangelio de Cristo. Este evangelio cuesta la vida de nuestro Salvador. Este evangelio cuesta la vida de nuestros apóstoles. Por eso no estamos de acuerdo en aquellos que toman los nombres de los apóstoles, nuestros apóstoles, para hablar mal de ellos. Y de nuestros profetas del Antiguo Testamento. Y del Nuevo, porque hubieron algunos en el Nuevo. Pero recordemos que ahora tenemos el don de fe que puede actuar en cualquier persona. De Cristo Jesús. Pero recalco y digo, la fe es la única que agrada a Dios. Cuando el Señor envió a Jonás a Nínive a profetizar una destrucción por la maldad de ellos, Nínive se arrepintió. Nínive se arrepintió y Dios levantó el juicio. Digo todo esto porque si el otro año en la voluntad de Dios están algunos juicios para llamarle la atención a su pueblo, porque ahora no es gran tribulación.
El trato de Dios es con su pueblo ahora. Al mundo le tiene reservado los juicios terribles del Apocalipsis. Debemos de entenderlo. En otras palabras, Dios quiere que su pueblo se levante en el fuego del Espíritu Santo, se levante a proclamar la palabra, se levante y que entienda que el evangelio no es barato. No hay dinero para comprarlo. Por eso que usted no debe de escuchar ni creerle a estos pastores, a estos que llaman apóstoles, profetas de la prosperidad, que con solo el plante que toman usted ya sabe quiénes son, que andan un evangelio barato que no existe. Usted tiene que conocerlos y creerle a la palabra del Señor. El que no niegue su vida en esta tierra no se salvará. El que no renuncie al mundo no se salvará. El que no renuncie a la riqueza no se salvará. El que no doble sus rodillas y busque a Dios de todo corazón no se salvará. El que no ame a su prójimo no se salvará. Este no es un evangelio barato. Este no es un evangelio para los haraganes, para los perezosos. Porque ¿dónde están los maestros? Hay una gran escasez de maestros de la palabra. Por eso es que no se está escudriñando la profecía de toda esa barbaridad de profetas que deambulan por las redes. Y como decía yo, uno de los países punta de eso es República Dominicana, donde hay una infinidad de profetas. Aunque aparecen en todo el mundo y ahora en México está siendo saturado por gente que no se conocía. Y yo no estoy diciendo que no hay profetas, no estoy diciendo que no hay don de profecía. Lo que estoy diciendo, ¿dónde están los maestros que escudriñen la profecía y defiendan la palabra del Señor? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si el pueblo de Dios, vamos a suponer, que hayan juicios establecidos para el próximo año, si la mayoría de este pueblo de Dios doblamos rodillas, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, si le buscamos de todo corazón donde estemos, Dios detendrá tales juicios, porque estos juicios son para la iglesia del Señor. Porque si el juicio no comienza por casa, entonces, ¿qué clase de juicio le va a dar Dios a los mundanos que no tienen temor, que en medio del caos, en medio de los juicios, están bebiendo, están fumando, están usando drogas, están fornicando, adulterando, se están corrompiendo como animales irracionales? A ellos les tiene preparado el Señor un juicio que aunque oremos, el Señor no los va a levantar. De hecho, nadie va a poder orar porque la iglesia ya no va a estar en ese momento sobre la faz de la tierra. Pero si ahora la mayoría de nosotros doblamos rodillas, vaya, mañana sábado, estoy en un viernes 30, mañana sábado estamos supuestos todos los cristianos evangélicos a doblar rodillas por lo menos media hora y que el mencionado año nuevo nos agarre buscando a Dios. Pero si eso hacemos, vamos a agradar al Señor y el Señor va a detener juicios que son para la iglesia. Si no lo hacemos y nos dedicamos a feliz año nuevo, a mandar dibujitos y cuestiones, mire, a mí no me mande nada de año nuevo ni nada de Navidad. De hecho, ya no cuento los años. Vivo en una eternidad en Dios. ¿Por qué? Porque tengo vida eterna. Si nosotros apagamos los teléfonos y oramos para recibir el año nuevo
en oración, prometiéndole al Señor que 2023 será un año de búsqueda para el pueblo de Dios, de evangelización. Y si vamos a hablar de profecía, hablemos la que ya está escrita. Porque aunque le cuenten 1000 testimonios al incrédulo del infierno, de que allá vieron este, que vieron el otro, y vieron el otro, y vieron el otro, ellos no tienen temor ni del infierno. Hay gente que ha dicho, me voy a gozar en el infierno. Así ha dicho gente. Así que vemos que el miedo no ha sido un factor para que la gente se salve. También Dios no quiere meter terror a sus hijos. Dios quiere que sus hijos creamos y obedezcamos a su palabra. Y este año 2023 nos vayamos a buscar a Dios. Y veremos cómo el Señor detiene juicios que Él tiene preparados. Para darle una castigadita a los tibios, a los haraganes, a los perezosos. Y quizás algunos pastores de la prosperidad del reino ahora se arrepienten también con ese toque que el Señor les va a dar. Si nosotros nos volvemos a Dios, si volvemos el rostro a Dios y lo buscamos de corazón, el Señor va a detener juicios que tiene por venir. Si nosotros nos ocupamos de aprender la palabra, vamos a discernir lo que están hablando los profetas hoy, profetas que yo no sé si son profetas, porque en algunos hay mucha duda en lo que hablan. Se ocupan más de la profecía hablada que la profecía escrita. Se ocupan menos de la palabra. Cielo y tierra pasará, mas la palabra no pasará. Y Dios me usa en profecía a mí. Me ha usado en profecía. Pero como yo me he hecho radical en la palabra, ya no hay tanta necesidad que el Señor me revele juicios. Porque aquí están escritos que vendrán. Ya me dice, el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Todo buen creyente que escudriña las Escrituras deberíamos de saber que el juicio comenzará por la casa para enderezar los caminos torcidos del pueblo de Dios. Bueno, de una facción del pueblo de Dios. Para no estar nosotros dándole tanto like y teniendo tanto miedo a lo que están hablando todos estos profetas. Bueno, y hay todo tipo de profetas por las redes. Profetas que dan dinero, que dan bendición, que dan suerte, son sortílegos. Profetas que solamente viven anunciando desgracias y no hablan de la palabra del Señor y están poniendo menos atención en la palabra. Están enseñando al pueblo menos palabra de Dios. Usted me perdona. El clima es inclemente. Me va a perdonar por eso. Y gracias a Dios que estamos bien. Han dejado de enseñarle la palabra a las personas. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos la palabra, discernimos lo de Dios. El Espíritu Santo trabaja con la palabra. Él nos iba a recordar todas las cosas escritas en la palabra, revelada a sus siervos, los profetas. Se han agarrado ahora en decir, Dios no hará nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas. Eso lo dijo en el antiguo pacto. A los profetas del antiguo pacto está plasmado, todo está escrito para beneficio de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. No estoy diciendo que no hayan personas hablando una verdad allí. Pero el asunto es que están dejando de enseñarle la palabra al pueblo.
Y esta es una trama del enemigo para ir desplazando la Biblia, desplazando la palabra, que es inefable. Me lo repitió el Señor por horas. Una mañana, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Dónde están los maestros para que juzguen la profecía que está saliendo por estos medios? Como no hay maestros, porque se ha desarrollado una gama de cristianismo haragán, perezoso, que solo vive pidiendo oración, y ellos no oran, y no conocen la palabra, cualquiera los puede engañar. Casi es igual que ir de un brujo, un hechicero, un adivino, un pitonizo, una pitoniza, y preguntarle, porque esos saben más, porque esos salen del cuerpo y investigan a la gente. Como ya me he dado cuenta de casos de ellos. Eso es más fácil. Es más fácil que detenerse a escudriñar las escrituras. Todo lo que la palabra nos dice es para beneficio de nosotros mismos. Santiago dice, no se hagan amigos del mundo, porque se van a constituir enemigos de Dios. Pablo dice, ¿no veis que soy templo del Espíritu Santo y que Dios mora en vosotros? ¿Ah? ¿Qué dice Pablo? Cuiden entonces su cuerpo. No lo unan al pecado, no lo unan a la iniquidad. Porque somos templo del Espíritu Santo. Lo dice, y ahí podría yo pasar horas hablando de lo que la palabra del Señor dice. Y el Señor en Mateo nos habló de guerra, de peste, de hambre, de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para muchos, estos medios han sido un medio cómo ganar dinero, cómo hacerse ricos, cómo salir del anonimato que tenían. Porque veo personas que escriben libros solo hablando de demonios, hablando de demología. Quiero aclarar algo, establecer algo, repetir algo. Y esto es que Dios tiene el poder en su mano, el dominio. ¿Sabe usted lo que le tiemblan los demonios a Jesucristo, que los venció en la cruz? ¿No dice la palabra que los demonios creen y tiemblan? No es una fe para salvación, porque ellos no tienen salvación. Ni ángeles caídos, ni demonios tienen salvación. No hay más oportunidad para ellos. Y ellos saben que Jesucristo los derrotó y le tiemblan, le tienen terror. Entonces, ¿para qué tengo que estar sabiendo tanto de demonios? Yo necesito saber más de Cristo. Yo necesito empaparme más de Cristo, el que me ha salvado. Amigo, vecino, crea en la palabra del Señor y serás salvo. Crea en Jesucristo y serás salvo. Llénese de fe para que agrade a Dios. ¿Acaso que Dios quiere que la gente esté temblando, muerta de miedo? Como dice Isaías capítulo 58. Dios no escogió la desgracia para el hombre. Ni la pobreza, ni el hambre, ni la falta de justicia. Que es la promotora, la falta de justicia, la injusticia, la promotora de toda la maldad que ocurre en el mundo al día de hoy. Por eso la gente tiene que aprender justicia a través de la palabra del Señor. Y usted prepárese en la palabra de Dios para que diga, esto es de Dios y esto no es de Dios. Bueno, lo que están hablando, no esto es infalible. Los que se levanten contra esto, ya sabemos lo que le pasó al comunismo. Lo enterró el evangelio. Y ya sabemos lo que le va a pasar a Estados Unidos de América.
lo va a enterrar el Señor porque se han apartado de la palabra. Bueno, aquellos que se apartaron, pero Dios tiene un pueblo en Estados Unidos, hay que dejarlo muy claro. Pero ahora, mis amados, juzguemos esa profecía. Desde que las redes comenzaron a funcionar, es que se ha desatado esta ola. Ola de profecía, ola de falsas doctrinas, porque hay quienes niegan el arrebatamiento de la iglesia. Una falsa doctrina. Hay quienes niegan que no es malo celebrar la Navidad, cuando dice la palabra del Señor que ninguna cosa inmunda, nada que celebre este mundo, lo tiene que celebrar el pueblo de Dios. Y la Navidad ya sabemos que es pagana. Ya lo sabemos. Ya sabemos que en Navidad hay muerte, hay desolación, hay práctica del pecado. La gente da desenfreno al pecado en la Navidad. Entonces, ¿cómo? Una festividad que es de Dios va a producir desgracias en la gente. Entendamos eso. No le creas a algunos que digan por ahí, por muy maestros que sean, de que la Navidad se hace amistad. La amistad se hace todo el tiempo. El prójimo se le ama en todo tiempo, no solamente en este tiempo de Navidad. Si tienes que darle un regalo a alguien, se lo vas a dar en cualquier tiempo. Si vas a amar a alguien, lo vas a amar y lo vas a tratar bien en todo tiempo. Pero ocupémonos de la palabra de Dios para no ser engañados por todo ese vocerío que están hablando, y ahora cualquiera sale con una revelación del infierno, revelación de los grandes juicios que Dios va a traer, cuando tenemos una palabra que ya lo dice. Es que ellos no están leyendo la palabra. Claro que no, claro que no. Todo es confirmado por la palabra. Si esto no lo confirma, no te vistas que no va. Ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera por estratagemas y vientos de doctrinas extrañas, cosas diabólicas que no son la palabra de Dios, que es para edificar. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mejor creo, porque cuando creo temo a Dios. Temo, no tengo miedo, terror. Ahora, el mundano sí debería tenerle terror a Dios, pero ellos no tienen terror, no tienen temor, no tienen miedo. Aún allí, ya lo vio en Apocalipsis. Siga leyendo Apocalipsis, donde dice que cuando los juicios estén cayendo sobre los impíos, van a blasfemar el nombre del Señor, lo van a maldecir. Porque si ya no creyeron a la predicación del Evangelio, ya no van a creer a nada más. El que ya escuchó el Evangelio ya está en condenación. El que escuchó el Evangelio y no se convirtió está en condenación. Señores, entendámoslo. Lo que pueda venir el futuro año 2023 será para llamarle la atención a la iglesia. Pero si nosotros, la iglesia, nos dedicamos al Señor, varias cosas de esas no vendrán. Porque lo que está escrito, está escrito. Lo que va a pasar, va a pasar. Dios no va a detener lo que está escrito en su palabra. Aunque oremos, no lo va a detener. Hay cosas que van a suceder. El anticristo tiene que aparecer en medio de un mundo decayente. Un mundo en declive. Un sistema en declive en todos los sentidos. Económicos, religiosos, político. Está en declive, todo está en declive. Mientras que el pueblo de Dios estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, para ver si alguien cree y se salva y agrada a Dios a través de la fe. Esto tenemos que recalcarlo, porque mucha gente está siendo engañada. Y como yo decía en un video pasado, le están sacando su dinero del bolsillo.
en un tiempo donde todo se está poniendo caro. Es por eso que para el tiempo que viene tenemos que aconsejar a los que predicamos el evangelio abrir grupos en casas con la única intención de predicar el evangelio para que la gente se salve, para no pedir tanto dinero a la gente. Digo tanto porque tenemos que hacer la obra de Dios. Tenemos que ayudar a los huérfanos, tenemos que ayudar a alguien que tiene hambre, y eso tiene que salir de nosotros. Pero cuando se tiene un mega templo y hay que sacarle hasta la lengua, o sirve de un pretexto para enriquecer a algunos, usted no dé su dinero. El evangelio nunca se va a predicar por dinero, lo dice la palabra de Dios. El don de Dios no se vende, esto es gratuito. Esto es gratis. Lea la palabra de Dios. Órele al Señor para que le unja como maestro. Para que usted discierna quién está hablando de parte de Dios y quién no está hablando de parte de Dios. No son muchas las voces que están hablando la verdad. Son pocas. La mayoría tienen intención de ganar fama, de ganar dinero, de estafar a la gente. Pero la palabra de Dios no pasará. A los que creen, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 9 en adelante, que nosotros predicamos la palabra de fe. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Porque lo tienes que confesar con tu boca. Y lo tienes que creer en tu corazón para justicia. El que creyere no será avergonzado. Amén. El que creyere temerá a Dios. El que creyere amará a su prójimo, a Dios primero. Por eso Dios manda que le amemos primeramente a Él y de ahí al prójimo. Y en esa obediencia seremos salvos. En esa obediencia seremos bendecidos. En esa obediencia alcanzaremos el reino de los cielos. Pero esta bulla, está tanta bulla, bulla aquí, bulla allá y esto que lo otro. Plántate seguro que tú eres un hijo de Dios, un escogido, un llamado. Dios te sostendrá en la mano derecha. Si vienen juicios, vamos a ser fuertes. Vamos a ser fuertes, vamos a enfrentarlo como enfrentamos la cosa esa, el corona ese que se vino. Lo enfrentamos con gallardía y por eso no nos dejamos minar el cuerpo. Si viene hambre, pues con un tiempo de comida y unos cuantos vasos de agua nos sostenemos y seguimos orando y buscando a Dios y predicando el evangelio. Porque pronto viene nuestro Señor a rescatarnos, donde nos lleva donde tenemos todo. Eso está más que seguro. Cielo y tierra pasará, mas la palabra no pasará. Entonces, el creyente valiente va a enfrentar toda situación difícil. Porque desde el principio hemos entendido que este evangelio no es barato, sino que ese es la palabra del Señor, el evangelio del reino, lo más caro que hay. Fue comprado con la vida de nuestro Señor, Mesías, Yeshua, Jesucristo, como lo diga en su país. Debemos de predicar la palabra de Dios, debemos de escudriñarla, debemos de hacerla llegar, debemos de defender esta fe. Y debemos de tumbar los negocios. ¿Cómo le podríamos decir? ¿Robo? ¿Ah? ¿Atracadores? Lo estoy diciendo todos. Hay gente que Dios le revela
cosas que son de Él o que van a pasar. Pero este vocerío, esta gente solo hablando de demonios. ¿Dónde está Cristo? El autor y consumador de nuestra fe, el Todopoderoso, el cual debería de exhibirse su nombre en cada esquina de los países, para que sepan los gobiernos, para que sepa la gente que Jesucristo es Señor y que Él tiene el control y que un día vendrá con todos sus juicios. Aquellos malos y perversos que no lo amaron, que lo despreciaron. Es tiempo que saquemos la cara, es tiempo que hablemos, es tiempo que prediquemos la palabra, es tiempo de predicar, de llevar la palabra. Por eso nosotros hemos declarado 2023 año de predicación del Evangelio, año de cosecha de almas, y lo que va a pasar, y lo vamos a enfrentar. Aún dice la Biblia, enfrentaremos espada, enfrentaremos cárceles, enfrentaremos los jueces. Porque cuando ya están constituyendo en leyes que prohíben el señalar el pecado a alguien y ya nos llevan a un juzgado para meternos presos, tenemos que enfrentarlo con gallardía. Pues Él ha prometido poner palabra de poder en nuestros labios. Pero no vamos a estar nosotros escuchando ese ruido que se escucha por ahí, que me llevaron al infierno, que yo fui brujo, que yo fui... Mientras tanto, los dueños de esos canales están llenando los bolsillos con el dinero de los incautos. Pues si la intención de ellos es predicar el Evangelio y no pecar en contra de la palabra, pues está bien, bienvenidos sean, oraremos por ellos. Por eso señalamos aquí en este canal, señalamos a ciertos hombres de Dios que los están persiguiendo porque hablan la verdad. Y nosotros somos los menos vistos porque nos gusta nuestro mensaje, nos gusta. Y si usted es un pusilámine, débil, debilucho, haragán, levántese a servir a Dios como Dios quiere que le sirva. Con valor, como le habló a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Porque yo estoy contigo. Levántese. Vamos a servirle a Dios de todo corazón, a escudriñar las Escrituras, vamos a ayunar, a orar, vamos a vigilar. Mañana, antes de que lleguen las 12, vamos a doblar rodillas, a clamar a Dios, todo el pueblo de Dios. Pase este mensaje, pásalo. Quizás alguno de esos que se ha hecho llamar apóstol, profeta, se arrepiente de su pecado. A mí Dios me ha hablado y me ha dicho, di esto y esto y esto. No me ha mandado llenar páginas. Me ha dicho, ponte esta postura, porque estamos en la gracia, señores. Postura de profeta. Velos. ¿Y qué? ¿Y qué del respeto a la palabra? ¿Qué el amor a la palabra? ¿Qué la proclamación de la palabra? Porque los que se ocupan tanto de esas cosas y descuidan la palabra de Dios, ya hay una evidencia de que son falsos. Y entre medio de ellos han entrado pitonizas. Cielo y tierra pasará, mas la palabra no pasará. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Se han introducido pitonizos en medio de todos ellos, haciendo adivinaciones, declaraciones de lo que va a ocurrir. Cuando yo no soy ningún ignorante, porque mi Biblia me lo dice. Mi palabra, esta Biblia me ha sacado de ignorancia. No necesito que ninguna pitoniza, ningún adivino, ningún dique profeta me venga a decir, a engañar y a quererme sacar mis reales,
mis cuaitos, mi cobre, para que lo entiendan los venezolanos, los dominicanos, mi plata, mi lana, para que lo entiendan los mexicanos también. Y se dejen de cosas los mexicanos, se metan en la palabra. Y los brujos dejen la brujería. Y los idólatras dejen sus ídolos. Los adoradores de la muerte dejen de adorar la muerte. Que no sean ignorantes, que se vengan a Cristo. Esta es la palabra de verdad. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ha sido ya condenado. Si tú te haces llamar profeta y no eres profeta, comienza a predicar la palabra de Dios. Pide perdón por tus pecados. Si te haces llamar apóstol y no lo eres, comienza a pedir perdón y comienza a predicar la palabra de Dios. Claro que si el Señor me habla algo, yo lo voy si es para el pueblo. Si es para mí, pues es para mí. Si es para el pueblo, se lo voy a decir al pueblo. Pero no puedo abandonar mi Biblia. No puedo abandonar la palabra de Dios. Porque ella es infalible. Se abrirá también en el cielo la palabra del Señor. Por ella serán juzgados. Seremos juzgados todos, según la obra que hemos hecho. Dios te bendiga en este día. No te voy a decir que tengas un feliz año nuevo. Te voy a decir, dobla tus rodillas antes de que llegue el otro año. Teme a Dios, oremos, busquemos a Dios en ese año que viene. Y Dios detendrá plagas. Recuerda algo, Dios tiene el control sobre todo. Ten fe en el Señor, que eso va a agradar a Dios. Y cree en la profecía hablada por el profeta de profetas. Cree a la palabra de los apóstoles. Afírmate en ella. No falles. Sé valiente. Sé batallador. No decaigas. No permitas el declive de tu vida. No seas pusilánime. Levántate, sé fuerte en el evangelio. Batalla. Como Pablo batalló con fieras. Esfuérzate, sé valiente. Que Dios te va a dar la victoria. Aleluya. Y estaremos preparados para el gran evento, el arrebatamiento de la iglesia. Dios te bendiga. Si no has creído, cree ahora. Cree ahora en Jesucristo y sé salvo. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Compárteme el mensaje. Compártemelo para que otros lo puedan escuchar. Y te pido que te suscribas en YouTube. Y ayúdame a predicar el evangelio. Ayúdame a que esta plataforma de YouTube alcance un número grande. Para poder llegar a muchas personas. El Señor te bendiga. Que tengas un feliz, hermoso día. Cristo te ama. Nosotros te amamos también.